tal, amigas y amigos? Continuamos con más de esta entrevista especial que estamos llevando a ustedes desde la Asamblea Nacional con el presidente del Parlamento, Henry Ramos Ayub. En la parte anterior quedaba su respuesta acerca de si estaba dispuesto o no a sentarse de alguna manera a pactar con representantes del Partido Socialista Unido de Venezuela, porque ha habido muchos exhortos de diálogo por parte del Ejecutivo Nacional. ¿Qué diferencia puede haber entre dialogar y pactar? Sí, pero quedó otra pregunta pendiente que fue la relacionada con la alternabilidad o la alternancia. Fíjate, la regla durante los 40 años del punto fijismo era precisamente la alternabilidad. Siempre la oposición ganaba las elecciones. Voy a poner un ejemplo. Rómulo Betancourt gana las elecciones del 58 y no era el candidato al gobierno porque el candidato al gobierno era Larrazábal. En el periodo siguiente gana las elecciones Raúl Leoni, en cierto modo alternancia porque no era el candidato de Rómulo. En el siguiente periodo gana las elecciones Luis Herrera, que era el candidato de la oposición. Perdón, Rafael Caldera, que era el candidato de la oposición. Después gana las elecciones Carlos Andrés Pérez, que era el candidato de la oposición. Después gana las elecciones Luis Herrera, que era el candidato de la oposición. Después gana las elecciones Jaime Lucinchi, que era el candidato de la oposición. Después gana las elecciones Carlos Andrés Pérez II, que no era el candidato de Jaime, que era el candidato de la oposición partidista. Después gana las elecciones Rafael Caldera, que era el candidato de la oposición. Y después gana las elecciones Hugo Chávez, que era el candidato de la oposición. Siempre ganaba la oposición. Ahora, bueno, por cierto, que eso liquida el argumento ese de Chávez de acta mata voto. Pero es que además, en estos 17 años no ha habido alternancia. En estos 17 años ha habido un presidente que lo fue durante 14 años con ese sistema de reelección indefinida que inventaron en su constitución y con la enmienda, y después Nicolás Maduro, que fue presidente del mismo partido de gobierno a la muerte de Hugo Chávez. Entonces, ¿dónde había alternancia o alternabilidad? ¿Qué sistema funcionaba mejor? Por cierto, que una próxima reforma de la Constitución habrá que meter o que colocar la prohibición absoluta de reelección presidencial. Esa es una de las propuestas. Bueno, no ha sido todavía propuestas y yo no quiero adelantarme en materia de reforma de la Constitución porque eso da para muchas tentaciones y para muchos ejercicios de dibujo libre que no nos conviene institucionalmente en este momento a nadie, porque estamos en un momento de turbulencia y de crisis, y las reformas constitucionales ingéneres no deben promoverse en momentos de crisis como esta. Por cierto, que uno de los grandes errores de Chávez, de los tantos que cometió que nos han traído a este desastre, fue haber hecho una constitución a su imagen y semejanza. Tú no puedes hacer una constitución en un momento de colisión política nacional, sino en momentos en que haya gran acuerdo, gran entendimiento. Por eso fue que la constitución del 61 duró 40 años, hasta que la modificó Chávez. Chávez hizo una constitución en un momento de quiebre, y fíjate, una constitución que empezó a mostrar baches, huecos, y que él mismo tuvo que modificar sobre la marcha para hacerla más a su imagen y semejanza. Haciendo esta interpretación histórica, ¿a qué le atribuye usted que justamente el presidente Chávez rompiera con ese esquema de alternabilidad entre oficialismo y oposición? Bueno, y otra cosa que se nos quedó pendiente, las invitaciones permanentes de diálogo al gobierno. Bueno, un diálogo bienvenido, pero un diálogo entre iguales, un diálogo cara al país, un diálogo donde el gobierno exprese sus puntos de vista y la oposición los suyos, para que sea el país que determine quién tiene razón, y además un diálogo con propósito de enmienda. Porque ¿para qué vamos a hablar, a intercambiar puntos de vista si el gobierno va a perseverar en sus mismos errores y no va a rectificar? Tenemos 17 años en que el gobierno no ha rectificado ni una coma en un proyecto absolutamente impracticable. Ahora, diálogo sí, repito, en esas condiciones, pero no diálogo impuesto, ni diálogo de sordos, ni diálogo para que el gobierno siga haciendo las suyas y diga, bueno, me senté con la oposición a conversar, bajó un poquitín la temperatura política y eso me da un airecito más. ¿No? Diálogo para eso no. Entonces, bueno, en el balance, digamos, que haga el balance la gente. Fíjate lo que ha pasado en estas elecciones. Después de un proceso hegemónico, y que no se nos olvide que la palabra hegemonía es una palabra terrible para la democracia, porque la democracia supone no hegemonía o antihegemonía. Un célebre autor argentino, constitucionalista, Alberti, daba una definición perfecta de la Constitución. Decía, con pocas palabras, la Constitución es el centro alrededor del cual giran y gravitan las fuerzas parciales que constituyen el mundo de la democracia. Fuerzas parciales. Es decir, que entre esas fuerzas parciales
hay gobierno, hay oposición, hay trabajadores, hay campesinos, hay estudiantes, hay mujeres, hay hombres, hay productores, hay consumidores, fuerzas parciales. Ahora, cuando tú tienes una sola clase, un solo sector, es decir, hegemonía, esa es la antidemocracia. A eso es lo que nos hemos opuesto y nos seguiremos oponiendo, porque Venezuela tiene que ser un país plural, porque si no es plural no es democrático. Volviendo a la pregunta, ¿por qué considera usted que el presidente Chávez mantuvo la hegemonía, como usted denomina, por tantos años? Porque era un autócrata simple, un autócrata además con la pretensión de ser un mesías, le hizo un daño inconmensurable a este país, el cual para repararlo pasarán muchos años, cuidado si no generaciones, ahora yo estoy equivocado, pero esto que estamos padeciendo, que no viviendo, padeciendo, es la consecuencia de un proyecto demencial, autocrático, autogravitante. Fíjate tú qué pasó cuando se murió Chávez, es que organizó un sistema alrededor de sí mismo. Y cuando tú organizas un sistema político alrededor de una sola persona, un ser físico que es falible, a cuanta cosa le puede pasar a un ser humano, se puede morir, se puede enfermar, se puede volver loco. Tú no puedes poner todo un país o todo un sistema a gravitar en torno a un ser físico. Por eso es que tú en los países democráticos tienes instituciones. El presidente se muere y no pasa nada. El presidente se muere y al día siguiente, y en instantes, se corrige el sistema político y sigue el país adelante. Aquí fue una catástrofe. Y estamos padeciendo ahora las consecuencias de que, como no tenemos un mesías, ni un hegemón que ejerza el gobierno como lo ejerció Chávez, eso forma parte del sistema político. Porque no sé si voy a cometer un exceso en lo que voy a decir, pero yo creo que el primer preso político que tiene Venezuela es Nicolás Maduro. ¿En qué sentido? Es que no es dueño de sus propios actos porque tiene demasiados poderes dentro del mismo chavismo que no le permiten actuar. Él va a hacer una cosa, el grupo de Diosdado se opone. Va a hacer el grupo de Diosdado una cosa, él se opone. Está el ministro de la Defensa, está el gobernador de Aragua, en fin, una serie de fuerzas parciales dentro del propio chavismo que impiden que tengan una posición coherente y por eso es tan difícil entenderse con ellos. Mira, la oposición es mucho más diversa, mucho más plural que el gobierno, pero nos ponemos de acuerdo y exhibimos en público una sola posición. El gobierno no hace eso. Esa respuesta me da pie para dos preguntas. Precisamente cuando el presidente vino aquí a la Asamblea Nacional, él recordaba que había compartido en condición de diputado con usted en el 99, eso también usted lo había señalado en una entrevista anterior que tuvimos, y hacía como que ese recuento histórico de lo que habían vivido los dos como diputados. ¿En qué considera usted ha cambiado el presidente de la República, Nicolás Maduro, a lo que era antes como diputado a lo que es hoy? Bueno, en dos cosas. En primer lugar, que ahora él no es diputado, sino que es presidente de la República y yo sigo siendo diputado. Ahora, yo creo que él como diputado tuvo una conducta distinta a la que tiene como presidente, porque repito, Nicolás Maduro como presidente está atrapado en un proceso del que no puede liberarse. O sea, yo no tengo un psicoscopio para saber qué es lo que piensa Nicolás Maduro, pero yo estoy seguro que él viendo todo lo que está pasando, quisiera emprender rectificaciones, pero cada vez que va a emprender una rectificación a este modelo, repito, absurdo, disparatado, demencial, que no existía sino en la cabeza de Chávez, porque ya no existe en la Unión Soviética ni en Europa Oriental, hasta Cuba pues se devolvió. Y Chávez seguía con esa fijación monotemática que propia de la psicopatía del propio Chávez. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando Maduro trata de rectificar, si es que trata, seguramente que le va a decir, traiciona la memoria del comandante eterno, está traicionando los principios de la revolución. Entonces sigue atrapado en esa dinámica perniciosa que está produciendo estos resultados. Mira, toda política se evalúa por sus resultados. Si tú emprendes una política y los resultados son malos, tienes que corregirlo. Ahora, si la política te produce buenos resultados, tienes que mantener. Estos no se atreven a rectificar. Y yo creo que a estas alturas no van a rectificar. Es mi opinión personal, pero yo respeto la opinión de los demás. Pero además, mira, hay que decir otras cosas. Maduro es apenas la cola o la última etapa de un proceso que él no inventó. Estas son cosas de Chávez. Este proyecto o este proceso pudo manejarse mientras estuvieron repletos de petrodólares. Se dice fácil, pero hay que ver lo que es haberse evaporado, gastado, dilapidado o lo que sea, en 14 años, 1.500.000 millones de dólares, más la totalidad de la renta interna, más una deuda externa que, según cálculos y aproximaciones, porque usted sabe que el gobierno no produce cifras, debe andar por los 225.000 millones de dólares. Imagínate tú el tamaño de esa masa monetaria en dólares y en bolívares.
Bueno, para tener esto que tenemos, desabastecimiento, inflación, inseguridad, colapso de los servicios públicos. Venezuela se ha hecho famosa por sus cifras negativas. Mira, una cosa curiosa, Andrina, todos los países del área que han recibido dinero de Venezuela están creciendo a ritmos que van entre el 3 y el 5% anual. Y el único país que decrece es Venezuela, que es el que ha pichado. Fíjate tú, la paradoja. Nuestro déficit fiscal y nuestro decrecimiento es pavoroso, la inflación más alta del mundo. Bueno, y resulta que los países alrededor, Bolivia crece con dólares venezolanos, Ecuador crece con plata venezolana, Nicaragua crece con plata venezolana, Cuba crece con plata venezolana. ¿Y qué tenemos nosotros? El mono de Petrocaribe, que debe ser de unos 14.000 millones de dólares, que a ojo de buen cubero, si lo rematas en el mercado internacional, valdrá por ahí raspando la olla unos 8.000 millones de dólares. Ese es uno de los poquiticos activos que nos quedan. No sé cuál es la situación de la reserva del oro monetario, porque me han dicho que están fundiendo oro monetario, los lingotes de oro del Banco Central. Ese es el cuadro. Vamos a hablar de la situación económica del país en la próxima parte y sobre todo hablar desde la Asamblea Nacional qué propuestas se pueden hacer desde lo legislativo, cuáles pudieran ser las principales tareas desde el punto de vista legislativo para atender la crisis económica que muchos analistas han calificado como una de las peores crisis económicas de la historia de Venezuela. Esto lo vamos a hablar al regreso en esta entrevista especial que tenemos con Henry Ramos Ayub desde la Asamblea Nacional. Hacemos una breve pausa y al regreso seguimos con más.